En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. En casa, necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta. Buenas tardes a todos, estimados doctores y participantes en este seminario. Bienvenidos a este panel sobre las interceptaciones a las comunicaciones entre abogado y cliente. Un análisis del caso Álvaro Uribe Vélez desde la perspectiva nacional e internacional. En este panel trataremos el secreto profesional, que es una garantía autónoma e inviolable amparada por diferentes instrumentos internacionales y la Constitución Política de Colombia. Es el respeto a la no divulgación de información compartida por el cliente en virtud de la relación que existe con su abogado, que tiene un carácter inviolable. El secreto profesional ostenta un lugar relevante en el ejercicio del derecho y su importancia deviene de la imposibilidad que existe de ejercer una defensa jurídica acorde sin la garantía de este sigilo que existe en esta relación. En este sentido, el secreto profesional cobija todas las comunicaciones que se deriven del ejercicio de la asesoría legal y, por lo tanto, el contenido de dichas comunicaciones debe ser confidencial. Es por eso que si llegase a violarse el ámbito de la confidencialidad de las comunicaciones entre el abogado y su cliente, estamos frente a una injerencia indebida en la vida privada, ya sea por parte de un tercero o de una autoridad estatal, en detrimento tanto del abogado como de su cliente, en particular cuando se trata de una interceptación. Es por esta razón que el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez resulta interesante para entrar a analizar la importancia de la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, los límites a estas interceptaciones de las comunicaciones y los requisitos necesarios para efectuar dicha interceptación. Sobre el particular, las investigaciones por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez comenzaron el 16 de febrero de 2018, 6 años después de que el expresidente presentara una denuncia en contra de Iván Cepeda. Los magistrados, sin tener competencia para ello, ordenaron iniciar una investigación penal en su contra en el radicado 52240. Sin embargo, en otro proceso que se surgía en contra del congresista Milton Córdoba Mañoma, el magistrado José Luis Barceló, el 7 de marzo del 2018, sin que mediara una orden judicial ni se cumplieran los requisitos previos para esta transgresión a la privacidad, interceptó el teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez, alegando que era el celular del congresista Milton Córdoba. A pesar de que los investigadores que realizaron la interceptación alertaron a los magistrados de que se trataba del celular de Álvaro Uribe y sugirieron al mismo tiempo cancelar esta orden de interceptación, los magistrados continuaron con las interceptaciones, que resultaron ilegales, hasta el 9 de abril de 2018. Todas estas comunicaciones incluían interceptaciones de las conversaciones entre el expresidente y su abogado. Y sus abogados. Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia alegaron que se trataba de un supuesto descubrimiento inevitable. Así, las interceptaciones a la línea telefónica del expresidente fueron después trasladadas al proceso 52240 por el mismo magistrado que ya había ordenado la interceptación. Y a raíz de estas mismas interceptaciones, los magistrados de la Sala de Casación Penal
el 16 de marzo del año 2018, ordenaron interceptar en el marco del proceso la línea telefónica y personal y profesional de uno de los abogados del expresidente, otra vez sin que mediara una motivación jurídicamente relevante para hacerlo. Las conversaciones del abogado con sus clientes fueron transliteradas en el marco del proceso, violando así otra vez el secreto profesional, no solamente entre él y el expresidente Álvaro Uribe, que era su cliente, sino también con sus demás clientes. Así las cosas, entre marzo de 2018 y julio de ese mismo año, se interceptaron más de 80 conversaciones entre el abogado y su cliente. Comunicaciones que estaban protegidas por el secreto profesional y la reserva, que eran propios de una relación de confianza entre un abogado y su cliente, y que además fueron difundidas a la prensa en completa violación de su derecho a la privacidad. En este sentido, es importante entonces estudiar el ámbito de estas interceptaciones a las comunicaciones entre un abogado y su cliente desde el ámbito internacional y nacional, con el objetivo de analizar la protección y la importancia del secreto profesional en estos dos ámbitos. Para hacerlo, iniciaremos este panel que se compone de dos segmentos, uno internacional y otro nacional. Cada uno va a tener una duración de 1 hora, donde cada conferencista tendrá la palabra por un máximo de 10 minutos. A todos los participantes les informamos que estaremos leyendo sus preguntas en la plataforma de Zoom y en YouTube, en donde también se estará transmitiendo este evento. Y procederemos a responder esas preguntas al final de cada segmento. Así entonces, le doy la palabra a la doctora Elisa Muscus, quien presentará a los panelistas del primer segmento de nuestra conferencia. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Manuela. Buenas tardes a todos nuevamente y buenas tardes, estimados doctores. En el primer panel, que como bien lo dijo Manuela, va a ser el panel internacional, tendremos la participación inicialmente del doctor Alberto Mario Páez, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, empresario, máster en literatura y es profesor de argumentación jurídica de la misma universidad. Además es conferencista, conciliador en Derecho, socio fundador de la firma Alumbra Asesores, que se dedica a prestar asesoría y al litigio legal, que fue creada en 2005 y que cuenta con oficinas en Bogotá y Barranquilla y también en territorio español. En segundo lugar, tendremos a la doctora Tatiana Londoño. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una especialización en Derecho Administrativo de esta misma universidad, con maestría con honores en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, un LLM obtenido con distinción en International Legal Studies de la Universidad de Georgetown y además ha sido asesora en materia de seguridad y defensa nacional y derecho internacional de varias entidades estatales. Fue procuradora delegada para la prevención de los derechos humanos y asuntos étnicos y también ha acompañado, entre otras, las actuaciones del gobierno en materia de derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales. En tercer lugar, tendremos la participación del doctor Juan Carlos Gutiérrez. Juan Carlos Gutiérrez fue abogado en Venezuela desde 1990 y es abogado en Colombia desde 2012, obteniendo su título en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es miembro de la barra de abogados de la Corte Penal Internacional, es socio de la firma Cremades y Calvo Sotelo en Madrid y presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Organización Mundial de Juristas. En cuarto lugar, contaremos con la participación del doctor Blas Jesús Imbroda Ortiz, doctor en Derecho, es abogado, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, es además decano del Colegio de Abogados de Melilla, España, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española y también se desempeña como profesor de Derecho Penal. Por último, nos acompañará el doctor Víctor Mosquera Marín, quien estará cerrando el panel. El doctor Mosquera es abogado graduado con honores, socio fundador y director de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, doctor en Derecho Internacional Público y Comparado de la Universidad Sapienza de Roma, con maestría en esta misma universidad en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es especialista también en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad del Rosario y a lo largo de su vida se ha dedicado a litigios estratégicos en la defensa y protección de los derechos humanos. Así que estos son nuestros participantes del primer panel y podemos empezar. Doy la palabra entonces al doctor Alberto Mario Páez, quien comenzará hablando sobre
las interceptaciones de las comunicaciones entre abogado y cliente, un análisis desde el derecho comparado. Adelante, doctor Páez. Bueno, muchas gracias a Manuela, a Elisa, al doctor Víctor, y me siento muy honrado de ser parte de este grupo de expertos en Derecho Internacional y Derecho Comparado. Lo primero para decir es que la presente conferencia tendrá principalmente un análisis desde el derecho comparado desde el punto de vista académico. Lo que intentamos es analizar las situaciones y los hechos que han ocurrido en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la luz de otras jurisdicciones. Entonces, lo primero que hay que decir es que la conferencia tomará alrededor de unos 8 a 10 minutos y comenzaremos con Estados Unidos de América, luego pasaremos a Chile, luego iremos a Perú y terminaremos un poco mencionando España, ya que el doctor Blas profundizará sobre ese tema más adelante. Entonces, para no demorar la presente conferencia, sabiendo que el tiempo es limitado, lo primero para analizar y enfatizar y profundizar y dejarlo muy claro desde el principio es que el análisis de la presente situación del caso Álvaro Uribe lo estamos haciendo desde un punto de vista absolutamente académico. Y que desde la jurisdicción americana comenzamos con la constitución de la jurisdicción americana y que en la quinta enmienda de dicha constitución se entiende el principio de no autoincriminación. El privilegio cliente-abogado se encuentra y emana y tiene su fuente y su fundamento principalmente en ese principio de no autoincriminación según la jurisdicción de los Estados Unidos. Igualmente, la sexta enmienda establece el derecho de defensa y el debido proceso. Ese triángulo y ese análisis tripartito de derechos son los que nos permite englobar la garantía del privilegio cliente-abogado. Sin embargo, desde el Common Law, desde 1577, se entiende que este privilegio que existe como parte del honor del jurista es una de las garantías del Common Law federal más antiguas que existe. Entonces, en los Estados Unidos, pensar que existe la posibilidad de interceptar al abogado y que esa interceptación efectivamente lleve a la posibilidad de utilizar esas pruebas en un proceso es absolutamente imposible. Tan es así que en pronunciamientos clarísimos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, como es Fisher versus Estados Unidos, Caldwell versus Estados Unidos, Copeland versus Estados Unidos, de manera clara, la Corte Suprema ha dicho que solo la información que se obtiene de esa interceptación puede utilizarse en un juicio si el abogado, de manera negligente, permitió que las autoridades encargadas de hacer, si se puede hacer inspección o vigilancia o tratar de interceptar esa información, lo permitió así. O sea, en los Estados Unidos solamente se puede utilizar esas pruebas en la relación cliente-abogado si el abogado comete una negligencia que permite el acceso a la contraparte o a las autoridades encargadas de hacer esa recolección. Entonces, miren lo importante que es en la jurisdicción americana la prohibición de la intromisión del privilegio. Tan es así que en un caso de gran envergadura, la Corte Suprema de los Estados Unidos dejó claro y dejó sentado que efectivamente en el momento que se obtenga información del privilegio cliente-abogado, lo que toca hacer es revertir el proceso y declarar la nulidad del trámite. Vamos ahora a Chile. Y en la Constitución chilena, el secreto profesional se encuentra estipulado en el artículo 19, numeral 3. Ese derecho en la jurisdicción chilena se ve como un derecho de deber, un derecho del cliente a que no accedan a la información y un deber del abogado y de las autoridades de no intrometerse en información que corresponde a la relación cliente-abogado. En pocas palabras, debe haber un flujo desinhibido de información por parte del abogado y por parte del cliente en la relación que permita un flujo tranquilo entre ellos. Entonces, en la jurisdicción chilena no es válida la interceptación de comunicaciones. ¿Por qué? Porque la función del abogado se ve como un encargo fiduciario y se basa en un principio fundamental, el indubio pro fidem, que significa ese principio según el cual, en caso de duda sobre una información que se entiende parte del privilegio cliente-abogado, se entiende que toda información transmitida en la comunicación cliente-abogado es parte del secreto profesional. Esto fue ratificado en la sentencia de la excelentísima Corte Suprema de Chile de la segunda sala del rol número 2663 del 2011, de ahí en adelante hace parte de los precedentes jurisprudenciales, donde se dijo de manera clara
que el derecho de defensa incluye de manera principalísima, y esa es la palabra que utiliza la Corte, el privilegio cliente-abogado. Afectado el privilegio cliente-abogado, se afecta de manera inmediata el principio y el derecho de defensa. Vamos a Perú. ¿Y en Perú qué tenemos? Que el derecho y el secreto profesional está protegido en el artículo 2, inciso 18 de la Constitución, y que en Perú existe el Código de Ética del Abogado de los Colegios de Abogados del Perú, en donde se establece principalmente 4 artículos magníficos, que establecen el artículo 30, 31, 36 y 37. En dicha regulación se establece en el artículo 30 que cuando se tiene duda de qué información es parte del secreto profesional, se entiende que es toda. No es al contrario, como ocurrió en el caso del expresidente, que viene la Corte, mira toda la información y escoge lo que le conviene. No, se entiende que toda la comunicación que tuvieron los abogados con el cliente se entiende parte de ese secreto profesional. 2, que en caso de que una Corte utilice ese secreto profesional en un juicio en contra del cliente, de ese abogado, y lo obliga a testimoniar, se está afectando sin duda la defensa técnica y el debido proceso. 3, que solo se puede hacer revelación de la información que hace parte del secreto profesional siempre y cuando el cliente del abogado al que se le obliga a revelar esa información dio consentimiento expreso y escrito de que se revelara esa información. Y por último, claro que hay un límite en la jurisdicción del Perú. Y el límite es que en caso de que en la participación de esa información se logre determinar que existe el riesgo de la vida y la integridad de una persona determinada, el abogado está obligado a revelar esa información. Miren que a diferencia de lo que ocurre en el caso del expresidente, la Sala de Casación, y aquí en este caso la Corte Suprema de Justicia, no solamente ordena vincular mediante indagatoria al expresidente el 24 de julio de 2018, sino que además ordena testimoniar a su abogado y además ordena las interceptaciones sin hacer ningún tipo de filtro de la información, sino que de manera motu propio escoge ella la información que le parece pertinente de un proceso que era distinto al que se ordena la investigación. Es decir, que si este proceso se llevase en Chile y se llevase en Perú, sería completamente contrario a las garantías fundamentales. Y por último, termino con España. ¿Y en España qué tenemos? Para no profundizar de más, porque sé que efectivamente el doctor Blas hará un estudio mucho más exacto de lo que implica la jurisdicción española, en la Constitución del 78, el artículo 18 y el Código Deontológico del Abogado de 2019 establecen claramente esas garantías de no vulneración y de no interceptación, y que toda la información, no solamente del cliente, sino del potencial cliente, hacen parte de ese privilegio y ese derecho de defensa que permiten el ejercicio probo de la profesión. Sin embargo, la razón por la que quise entrar en el análisis en el derecho comparado de la jurisdicción española es porque las palabras del Tribunal Supremo Español, ratificadas principalmente en 3 decisiones, la sentencia del 24 de junio del 91, el auto del 18 de junio del 92 y la sentencia del 5 de octubre del 94, dice algo que es fundamental y creo que se ha olvidado por parte de los tribunales nacionales aquí en nuestro territorio. Y es que el fin no justifica los medios, y que la justicia, efectivamente, cuando intenta lograr ese privilegio, ese derecho a la verdad, no puede quebrantar los medios para lograrla. Y la frase con la que termina es magnífico el juez español, y es que lo que dice es que es imposible decir que se logró justicia cuando se quebrantó el privilegio cliente-abogado. Se está lastimando una de las garantías fundamentales, y más que fundamentales, partes, columna vertebral del derecho a la defensa. Por tanto, y en conclusión, tenemos lo siguiente. Las garantías que se vulneran en estas 4 jurisdicciones cuando se está hablando de intromisiones al secreto profesional son principalmente 4. El derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y con ello el secreto profesional. No hay que ver el secreto profesional como un derecho aislado, como si fuera de poca monta y que puedo pasar por encima de él para lograr supuestamente la justicia, sino que quebrantando ese derecho afecto todos los demás de manera inmediata. Y por otra parte, podemos observar que en estas jurisdicciones hay 4 elementos fundamentales. Número 1, que es inquebrantable la comunicación cliente-abogado. Se entiende un privilegio, si se puede decir, intrínseco al derecho de defensa, al principio del contradictorio. No se puede separar el uno del otro. Número 2,
que el tribunal no puede clasificar qué información es secreto profesional y qué información no lo es. Se debe presumir que toda la información es secreto profesional. Número 3, que los abogados están exceptuados de testimoniar en contra de sus clientes y a revelar la información que les fue dada. Y número 4, que no puede ningún juez utilizar información obtenida quebrantando el privilegio cliente-abogado y declarar o aceptar que ese proceso no viola el debido proceso. No siendo más, creo que cumplí exactamente con mi tiempo, doctora Manuela. Espero que cualquier pregunta sea hecha en el chat y quedo muy atento a resolverlas todas. Muchísimas gracias a todos por el tiempo dado y por la exposición.